Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 687, más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al pan. A todas las bellas damas, compañeras, amigas, camaradas, un abrazo de admiración y fraternidad en un día especial. Hoy, cuando en nuestro país se recuerdan a las madres, esos seres que con su ternura, amor y templanza abrazan la vida en una lucha constante y consciente por la igualdad, los derechos, la solidaridad y la justicia social. El espíritu maternal desarrolla irremediablemente los principios de la solidaridad, de la fraternidad, de la protección, el cuidado, el amor y la ternura por igual con todos sus hijos, tal como lo hace la Madre Tierra o como lo debería hacer la Madre Patria, garantizando una sociedad igualitaria que garantice los mismos derechos para todos y sin distinción alguna. Voz Educadora y el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo, felicita a todas las compañeras madres que luchan día a día por condiciones dignas para sus hijos. Jefe de puesto piensa que es un anarquista. Igualmente, un reconocimiento muy especial al magisterio colombiano por su vocación y el compromiso con las nuevas generaciones de Colombia en el marco del Día del Educador. El maestro no solo enseña, sino que inspira. El maestro con su vocación cambia vidas y con su ejemplo de lucha y movilización defiende sus derechos y los del pueblo. Es el momento oportuno para hacer reconocimiento a ese hermoso trabajo de las y los maestros, recuperando su dignificación de ser maestro. Y por supuesto, cambiar las condiciones materiales para el desarrollo de su labor, de tal forma que la educación y la labor docente recupere su condición humana, su protagonismo en el desarrollo del pensamiento crítico y por lo tanto del desarrollo de la nación.
Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos cada día. Paulo Freire. Y de otras cosas peores. La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera. Ernesto Che Guevara. Nuestro remiso por explicar claramente. Enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto, la palabra y el silencio. De las damas, Gabriela Mistral. esposas de los patrones. Bueno, y con estas bellas canciones de Mercedes Sosa, A las manos de mi madre, y con Patsy Andión, el maestro, vamos dando inicio a nuestro programa en el día de hoy. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el contexto internacional, a los 80 años de la derrota del fascismo por el Ejército Rojo, resurgen nuevas formas de fascismo, guerras imperiales, genocidios y bloqueos humanitarios. Vietnam, tras resistir invasiones y derrotar al imperialismo, construyó una vía campesina al desarrollo por la soberanía y la justicia. Hoy, el ataque al buque Conciencia que lleva a la ayuda humanitaria a Gaza muestra la brutalidad del Estado de Israel y la complicidad internacional ante el genocidio palestino. Desde Voz Educadora reafirmamos la memoria antifascista, la solidaridad con los pueblos que resisten y el compromiso con la paz, con justicia social y la dignidad. Frente al cerco imperial, la unidad envía un mensaje claro: la solidaridad es práctica política. Desde el contexto nacional, el 1 de mayo demostró un pueblo movilizado y decidido a defender las reformas, la dignidad y la soberanía frente al bloque de la ultraderecha. En este contexto, el Partido Comunista Colombiano aprobó la fusión jurídica del pacto histórico como apuesta por la unidad popular y el cambio profundo, con candidaturas como la de María Eugenia Londoño y el respaldo de nuestra querida compañera Gloria Inés Ramírez. Impulsa la consulta popular y defiende la paz total frente a la narrativa guerrerista desde las calles y los territorios. Crece la organización sindical, campesina, juvenil y feminista, mientras se reafirma la transformación solo real, si nace desde abajo y con el protagonismo del pueblo. En el ámbito sindical, la ADE logró frenar sanciones y descuentos tras la arremetida autoritaria de la Secretaría de Educación del Distrito contra las legítimas movilizaciones de los compañeros y compañeras que salieron a protestar los días 18 de marzo, 31 de marzo y 24 de abril. Este acuerdo no solo fue el fruto del diálogo, sino de la presión del magisterio organizado ante una administración que congeló la mesa laboral y persiguió la protesta. La reposición se hará sin afectar derechos, pero la lucha sigue. Se exige respeto a las garantías sindicales y las condiciones dignas para enseñar y aprender. El magisterio no se rinde, se organiza y resiste y conquista derechos. Seguimos en pie por nuestros derechos y por la educación pública estatal. Estas son nuestras actividades. No dejes de estar en ellas. Estamos en las rutas pedagógicas por la consulta popular. No dejes de unirte y hacer parte del cambio. Vienen los comités locales sindicales del 26 al 30 de mayo. Y no te pierdas el espacio de formación de la Asamblea General de Delegados de la ADE, el 22 de mayo, desde las 9 de la mañana. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten en el mundo. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos
una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas, a algunos parlamentarios quienes hundieron la reforma política donde se unificarían los partidos evitando el transfugismo. Y todo para evitar la potencialización de un pacto unificado. Eso tiene olor a miedo. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al corrupto partido Cambio Radical, que no solo votará negativamente a la consulta popular, sino que a cambio lo premian con la dirección del FOMAC. ¿Qué tal? Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas a la empresa Relatur y el diputado Daniel Ceballos y otros parlamentarios corruptos que se quieren hacer al contrato del transporte de los niños en La Guajira. La ley hecha exclusivamente para ellos, mientras los niños indígenas caminan y caminan por horas. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al senador gringo derechista Díaz Balart, quien usa al genocida Uribe Vélez para promover el golpe de Estado contra Petro. Lo que no saben es que el pueblo colombiano se revolucionará si esto pasara. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al sionismo que ataca un barco de misión humanitaria con alimentos y medicinas para el pueblo palestino. Bombardean niños y bombardean sus alimentos. Bombardean el derecho internacional humanitario. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, archienemigo de la Revolución Cubana, quien anda de campaña con los gobiernos de América Latina para que cancelen su colaboración médica con la isla. Les molesta que los pueblos tengan acceso a excelentes servicios médicos. Pullas, pullas. Vivas. Vivas, muchos vivas a la organización sindical ADE, que en un fuerte pulso con la Secretaría de Educación ha logrado impedir descuentos y represalias contra los docentes por estar en resistencia. Al maestro y a la ADE se les respeta, carajo. Vivas. Vivas, muchos vivas al Ministerio de Educación Nacional, que amplía el plazo para que los maestros se postulen a las becas de maestría. El maestro en formación mejorará la educación. Vivas. Vivas, muchos vivas a Colombia, que será el centro de la lucha rural del mundo. Cartagena acogerá la segunda conferencia internacional de la reforma agraria. Otro evento fundamental que proyecta al país internacionalmente. Vivas. Y vivas, muchos vivas al presidente Petro, quien radicó ante el Congreso la consulta popular. Y con el respaldo de millones de marchantes. Vivas. Vivas, muchos vivas al espionaje gringo. ¡Qué ironía! Que desmonta la tesis de Trump contra Maduro sobre el tren de Aragua. Ay, pero ¿qué tal? Vivas. Vivas, muchos vivas a la Corte Suprema, que ordena la captura de los corruptos ladrones de la UNRG, Iván Name y Andrés Calle. Ay, pero mire quiénes son los ladrones del erario. Vivas.
Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Votamos 12 veces sí en la consulta popular, porque es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 104 de la Constitución Política Colombiana. Es una herramienta fundamental de participación democrática cuando el Congreso bloquea reformas que buscan beneficiar al pueblo. En el caso de Gustavo Petro, varias de sus propuestas han enfrentado una oposición sistemática en el Congreso, impidiendo avances en temas claves como salud, educación, reforma agraria, derechos laborales. ¿Cuáles son los requisitos de participación? La consulta debe contar con la participación de al menos un tercio del censo electoral. De estos, la mitad más uno debe votar afirmativamente en cada pregunta. Si no se alcanza la participación mínima requerida, el Congreso no está obligado a tramitar reformas. ¿Cuáles son las características y los efectos? Permite el pronunciamiento ciudadano sobre un tema de interés nacional, pero no equivale a la aprobación de una ley. Si el resultado es favorable, el Congreso estará obligado a tramitar las disposiciones necesarias para cumplir con el mandato ciudadano. Las preguntas reflejan los mínimos de una vida laboral digna para el pueblo colombiano. Revisemos. Primero, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Segunda, ¿está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% al trabajo el día de descanso dominical o festivo? Tercera, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Cuarta, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Quinta, ¿está de acuerdo en que las empresas deben contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Sexta, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Séptima, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? Octava, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo de los trabajadores agrarios? 9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? 10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores y trabajadoras informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Y la número 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Yo voto sí a todo, porque la consulta popular rompe el bloqueo institucional, refuerza la soberanía popular, presiona al Congreso a actuar, visibiliza los intereses en juego y fortalece la participación democrática. Porque el pueblo soberano tiene la palabra, vota sí 12 veces. Voz educadora. La voz de los sin voz. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo recordación sobre la importancia del Ejército Rojo, la batalla de Stalingrado, poniéndole fin al fascismo hace 80 años. E igualmente haciendo también el énfasis sobre la importancia del año 2026, que es decisivo para continuar y consolidar el cambio en Colombia. Así que bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta semana el mundo celebra alborozado que hace 80 años
el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que recorrió parte de Europa persiguiendo al ejército destructor y asesino de Hitler, penetró a Berlín y allí derrotó a ese ejército. Hitler, al enterarse de que su ejército ya no existía y que buena parte de ese ejército había sido tomado prisionero, se suicidó. Debemos recordarle al mundo que en la batalla de Stalingrado el Ejército Rojo derrotó al 6º ejército alemán y capturó desde la estafeta hasta el mariscal von Paulus, y a estos prisioneros los pusieron a desfilar en Moscú. Este triunfo consolidó la posibilidad de que en el inmediato futuro el fascismo no volviera a levantar cabeza. Precisamente también en estos días en Colombia vivimos la posibilidad de que se escoja para las elecciones del 26 una candidata o candidato, uno y no varios, porque no creo que haya quien cometa la insensatez de dividir al partido por ambición personal y correr el riesgo que nos derroten. Como seguramente será una candidata o candidato, en esta forma garantizaremos el triunfo en el 26 de un nuevo presidente que consolide y profundice los cambios que ahora ha instaurado el gobierno de Gustavo Petro. El 26 se consagrará ese triunfo y abrirá las perspectivas de que se amplíe y consolide y profundice la democracia que tanto necesita Colombia. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista.
Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora la voz de la literatura en este interesante ciclo del aborigen en la literatura colombiana. En el día de hoy con la obra Los hombres de El Dorado de Eduardo Posada, escrito en 1929, que narra los horrores de la conquista con la opresión, la dominación, la explotación del aborigen y el despojo. Así que le damos los buenos días y la bienvenida, Manuel. Buen día, Carlos. Al Magisterio Colombiano va, como voz educadora, nuestro saludo con el mayor entusiasmo y la firme convicción de seguir construyendo juntos un camino de aprendizaje, dedicación y crecimiento. Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia vivió una profunda inestabilidad política marcada por la hegemonía conservadora, 1986-1930, seguida por la llegada de los liberales al poder, 1930-1946, y luego un retorno conservador. Estos cambios generaron una fuerte polarización ideológica entre el bipartidismo liberal-conservador, que desató episodios de violencia, especialmente en las zonas rurales. La pérdida de Panamá en 1903, la violencia a finales de los años 40, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. En lo económico, se destacó la inmensa desigualdad en la tenencia de la tierra. La concentración de la propiedad rural causó tensiones sociales y marginalización de los campesinos. El arte, en particular la literatura, lo caracterizó la denuncia social. La producción narrativa sobre el aborigen desde 1900 hasta 1950 evidencia títulos como Toa de César Uribe Piedrahíta, Yajángala de Alfredo Martínez Orozco, La bruja de las minas de Alfredo Iriarte, Zoraida de Joaquín de Caicedo y Cuervo, Nochebuena en las montañas de José María Vergara y Vergara, etc. En este contexto les comparto la lectura de Los hombres de El Dorado, escrita por Eduardo Posada en 1929. El autor nació en Medellín en 1862 y murió en Bogotá en 1942. Fue historiador, político y escritor. Posada nació en el seno de una familia de clase media alta antioqueña. Fue educado en Bogotá. Se graduó como abogado. Esta disposición lo ubica en el campo intelectual colombiano de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, dominado por una élite letrada, ilustrada y profundamente influenciada por los valores positivistas, liberales y nacionalistas. Su experiencia como abogado, juez y congresista lo vincula en un hábitus orientado a la institucionalidad, la normatividad y el orden civil. Esto se refleja en su preocupación por las causas de la violencia y el desorden político en Colombia, temas presentes en su obra histórica y en Los hombres de El Dorado, novela reeditada en 1972 por el Ministerio Colombiano de Cultura. El libro lo componen 7 capítulos: Los hijos del sol, Los chipchas, Soratama, Teusaquillo, Los peruleros, El tudesco y Un tirano. En ellos, el escritor asume una posición crítica dentro de la corriente de la narrativa histórica. Aborda los horrores de la conquista española en América. En esta obra, el autor ofrece una mirada crítica a la violencia estructural que marcó el choque entre europeos y aborígenes, no solo como un episodio del pasado, sino como un reflejo de las desigualdades sociales que persisten en Colombia. En este contexto, el papel del aborigen trasciende lo histórico y se convierte en una figura simbólica de los sectores oprimidos por un sistema económico, político y cultural excluyente. El indígena en la novela no es presentado como un personaje romántico, folclórico o, como lo dije en la reseña anterior, como un ser arqueológico, sino como una víctima de un sistema de dominación brutal y sistemático. Posada expone crudamente cómo los conquistadores, cegados por la ambición del oro y del poder, despojaron a los pueblos originarios de sus tierras, sus creencias y su dignidad. En este sentido, el aborigen representa al otro despojado y silenciado, cuya existencia se ve reducida a la explotación y el exterminio, tal como hoy lo muestran los parlamentarios PP y JP. Posada utiliza la figura del indígena como un símbolo de continuidad histórica. La violencia que sufren los aborígenes durante la conquista es análoga a la que han padecido los campesinos, jornaleros e indígenas del siglo XXI. Y la convierte, por tanto, en una metáfora del pueblo marginado, de aquellos que han sido históricamente excluidos del proyecto nacional. Para finalizar, les comparto un corto texto del capítulo Soratama. Abro comillas. Pobre Soratama, con cuánta tristeza veía ella, devota de su religión y amante de su tribu, desaparecer todo cuanto ella había amado y todo en cuanto ella había creído. Puntos suspensivos. A veces tenía ímpetu de rabia y de indignación al ver saquear los palacios de sus caciques o caer los ídolos de sus adoratorios. Puntos suspensivos.
un puñado de invasores había vencido a un imperio numeroso que desaparecía no solo en su vida política, sino también en su lengua, en su religión y sus costumbres. Cierro comillas. Colegas, que tengan un resto de domingo lleno de ilusión hacia la defensa de esa vida que nos diferencia del mundo. De esa vida que nos diferencia del mundo. Que nos diferencia del mundo. Voz educadora. Actualidad. Actualidad. Campesinos del departamento del Caquetá rechazan la explotación minera de cobre, la cual causa daños ambientales en la región. En Chinchiná, Caldas, fue enviado a la cárcel un pastor cristiano por la violación de su hijastra, una niña de 12 años. Un grupo de exmilitares en Ibagué reconoció haber recibido condecoraciones por participación en falsos positivos. Fueron 94 víctimas. Fue condenada la nación por la desaparición de un joven hace 34 años en el municipio de Fusagasugá. La última vez que fue visto con vida el joven fue en la estación de policía de este municipio. En Bogotá fue detenida una fiscal que extorsionaba a abogados y patrulleros con el argumento de colaborarles para cerrar el caso. El 30 de abril el presidente firmó el decreto que crea el sistema propio de educación indígena, respetando sus particularidades sociales y culturales. La voz de los sin voz. Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.